Bueno, en Romanos capítulo 6, bajo el título y el tema sobre la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, la voz de Dios por medio del apóstol Pablo, vamos a estar analizando algunos textos que Pablo habla en Romanos, en Efesios. Vamos a estar viendo esa voz de Dios, porque creo que es el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo para que nos instruyera de tal manera, ¿verdad? Y tenemos una gran enseñanza, inclusive cuando se habla del libro a los romanos o la carta a los romanos, es algo muy especial, muy específico. ¿Por qué? Bueno, porque es interesante, hermanos. Este texto de Romanos 6, ¿verdad? Va creciendo en un pensamiento sumamente interesante, ¿verdad? Después de dos preguntas que son las que Pablo hace, y ya aquí vimos la primera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? Es impresionante cómo en estos versículos, en este versículo 1 y en el verso 2, Pablo dice también: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros vemos aquí al apóstol Pablo, esa voz de Dios hablándonos a nosotros con respecto a un tema que es sumamente fuerte, profundo, de una forma teológica, doctrinal muy fuerte y muy sensible también. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a ver hoy y a desarrollar nos tiene que traer a nosotros a un razonamiento, a un cuestionamiento, a un investigarnos, hermanos. El objetivo que nos hemos trazado y que me estoy trazando es que de verdad nosotros descubramos como hijos de Dios. Y los que tuvieron la oportunidad de estar el domingo, bueno, ya vimos, no todos somos hijos, ¿verdad? Sin embargo, al yo decir soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, yo tengo que entender esta teología, esta doctrina, yo tengo que entender esta voz de Dios, tengo que entender esta voz de Dios a través del apóstol Pablo. Y interesante porque Pablo empieza con estas dos preguntas, ¿verdad? Y en los versículos 1 y 2, pero el apóstol da a sí mismo la respuesta para decir que de ninguna manera, que nosotros no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Es decir, el pensamiento que resalta es el siguiente. Si quisiéramos hacer un resumen ahí, sería: muertos al pecado, es imposible vivir en él. Es decir, muertos al pecado, es imposible vivir en Cristo. Si nosotros resumiéramos esto de esa manera en estos dos versículos primeros, vamos a entender que Pablo, el pensamiento que está resaltando es eso: muertos al pecado, es imposible vivir en él. Entonces, enseguida, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él hace las dos otras preguntas a saber si es posible al que muere el pecado vivir en él, y de forma interrogativa dice, nos presenta el pensamiento de que bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, note que es algo muy interesante, es profundo, pero no tiene que ser algo que usted y yo no entendamos como hijos de Dios. Y cuando creo que nosotros vamos a la Biblia y cuando nosotros nos confrontamos en nuestra praxis, en nuestra práctica de vida cristiana, a veces es tan difícil poder decirle a alguien que el pecado no es el problema del cristiano. El pecado no es el problema del creyente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que nosotros, al decir esto, y depende de quién a usted le escuche, o aún para usted mismo, que esta es la interrogante que nosotros tenemos que hacernos esta noche, hermano. Si usted se plantea esta noche, y si usted quiere capturar esa voz de Dios a través del apóstol Pablo, Pablo nos está diciendo que nosotros realmente, el pecado no es el problema del cristiano, del verdadero hijo de Dios, del verdadero nacido de nuevo. Aleluya. ¿Verdad? Y entonces queremos y necesitamos entonces empezar a hablar, porque la Biblia siempre lo que trata y lo que siempre Dios ha querido con el ser humano, con nosotros, es tener una restauración plena, amados hermanos. Es una restauración en plenitud. Pero la restauración de Dios inicia en la verdad.
no en las circunstancias. Y a mí me gustaría que tal vez usted y yo, como para la forma del aprendizaje, como metodología, podamos repetir esto que yo acabo de decir. Está bien, ustedes me siguen, por favor, y si ustedes están anotando, para que lo anoten. 1, 2, 3. La restauración de Dios inicia en la verdad, no en la circunstancia. Otra vez, la restauración de Dios inicia en la verdad, no en la circunstancia. Y es que es muy importante, hermanos, esto. ¿Por qué? Bueno, porque la restauración de Dios inicia en la verdad, no en las circunstancias. Nosotros muchas veces, como creyentes, queremos ser restaurados en áreas sin que empecemos por la verdad. A veces nosotros nos afanamos, nos turbamos, nuestros pensamientos vuelan, nuestra mente nos juega malas pasadas. A veces somos blanco o somos a veces los que proyectamos, por ejemplo, pensamientos que no son de Dios, que son pensamientos que están ensuciando aún nuestro pensamiento y nuestra mente, que son pensamientos que no nos están ayudando para nada en nuestra vida cristiana. Y nosotros a veces queremos una restauración de Dios, pero esta restauración tiene que empezar con la verdad. Toda restauración inicia en la verdad, no en la circunstancia. Entonces, a veces queremos como que Dios me dé respuestas a mí sin que yo me coloque en la verdad. Si yo tengo pensamientos que son pensamientos que se están traduciendo en aspectos en donde me estoy turbando, en donde yo estoy saliéndome del patrón conductual o de los principios bíblicos, ¿qué tengo que hacer? Empezar por la verdad. ¿Cuál es la verdad en este punto específico? Bueno, que yo soy el que estoy elaborando pensamientos. Y si yo estoy elaborando los pensamientos y los estoy elaborando desde mi perspectiva, desde mis formas de pensar, desde mis ansiedades, desde aún mis debilidades, que nada de esto es pecado, solamente son formas en las que yo tengo que corregir, pero yo tengo que empezar con la verdad. Entonces yo tengo que decir, no, esos pensamientos los elaboro yo, por lo tanto, debo de entrar en la restauración de Dios diciendo, Señor, mis pensamientos no son como tus pensamientos, que eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué es tan importante esto? Por lo que dije anteriormente. Hermanos, el asunto del pecado, aún entre nosotros los cristianos, aún entre nosotros la iglesia del Señor, usted podría decirle a alguien que está a su lado que el pecado no es el problema del hombre o no es el problema del creyente, del verdadero hijo de Dios, y usted se va a encontrar con que le salen casi siempre con un texto, no, es que es mentira el que diga que no peca. El que diga que no peca es mentiroso. Y entonces nosotros tenemos que entrar en un análisis muy serio. Yo con esto no estoy diciéndole a usted en este momento que usted o yo no pecamos. No, le estoy diciendo que usted y yo, según la voz de Dios a través del apóstol Pablo, hoy nos enseña que el pecado no es el problema del Hijo de Dios, que este no debiera ser el problema del Hijo de Dios, del que vive a la plenitud, como enseñamos el domingo, de quién es un hijo de Dios. Entonces, si queremos restaurarnos, y la restauración tiene que iniciar en la verdad, no en las circunstancias. Acordémonos de esto, hermano. Es solo una frase, pero esta frase trae contenido también espiritual y bíblico, porque yo tengo que entender, hermanos, que yo debo ser restaurado en todo mi ser, y la restauración de mi corazón, de mi vida, de mi núcleo familiar, tiene que empezar por la verdad. Yo tengo que poner el punto en la llaga. Y si el punto en la llaga es decir, no, soy yo el que estoy en mi debilidad, soy yo el que en mi circunstancia estoy haciendo o trayendo ciertos aspectos de pensamiento, ciertos aspectos de comportamiento en mi vida, yo tengo que ir a las Escrituras, pero sobre la base de la verdad. De ahí que el apóstol Pablo, hermanos, empieza a abrir todo este espacio. Y si usted ve el verso 4 de capítulo 6, del verso 4, vea que, porque él dice lo siguiente, Pablo dice lo siguiente, o no sabéis, estamos ahí en el verso 4, vamos aquí a cerrar este. Pablo dice en el verso 4, específicamente, aparece la idea de que nosotros estamos en una condición. El verso 3 él nos dijo, preguntando,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es una pregunta. Vea que él está preguntando, pero es una pregunta que creo que él mismo está contestándose. El verso 4 dice algo, ¿verdad? Y que nosotros efectivamente tenemos que considerar, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El domingo comentamos que el nuevo nacimiento no es por un aspecto en el cual usted y yo tengamos ningún derecho, ni que no lo hayamos ganado. No, el nuevo nacimiento es parte del corazón y la voluntad de Dios. Hermanos, pensar en el nuevo nacimiento, pensar en que Él nos escogió. Y es que escuche esto y escuchemos esto de la misma voz del apóstol Pablo, que es la voz de Dios a través del apóstol Pablo, diciéndonos en el libro de los Efesios que nosotros fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Usted a este momento, usted y yo, debiéramos de decir, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra mente y hacer una redacción y elaborar un pensamiento diciendo lo siguiente: ¿cómo? Antes de que el Señor hiciera todas las cosas, pensó en mí. Pregúnteselo, hermano. ¿Y cuántos estamos dispuestos a abrazar esta verdad para ser restaurados? Pues, hermanos, cuando nosotros hablamos de ser restaurados, no siempre significa y no siempre será cierto que yo debo ser restaurado porque estoy en algún momento difícil, porque estoy muy mal, porque estoy alejado de Dios, porque pequé, porque caí. No, la restauración desde la perspectiva de Dios tiene que ver siempre con el ser humano, a que el ser humano, usted y yo como hijos de Dios, nacidos de nuevo, vayamos siempre al conocimiento, al crecimiento, hasta la estatura del varón, hasta Cristo Jesús. Es decir, que la restauración para usted y para mí implica conocer a nuestro amado Señor Jesucristo, al Padre que está sentado en el trono, el poder del Espíritu Santo para poder caminar, hermano. Restauración de Dios para nosotros viene no porque yo esté en algún camino mal, sino más bien porque restaurar implica que yo voy creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es decir, la palabra de Dios me enseña que la vida del cristiano es una vida que trasciende, es una vida que camina. Y yo todavía no lo conozco todo, por eso debo ser restaurado en áreas, restaurado desde el nuevo nacimiento. Es decir, no restaurado porque soy un pecador, sino restaurándome Dios porque soy una nueva criatura, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Yo espero que eso esté yo dándome a entender. Ahora, como Pablo habla ahí en el verso 4, dice que somos resucitados con él para andar en vida nueva. Y utiliza el apóstol otro tema para afirmarnos que así somos plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte. Es decir, que todo el capítulo, hermano, el capítulo 6, se escalona sobre una cadena de pensamientos que van de un pensamiento nuevo a un pensamiento nuevo. De uno dependiendo del otro, hasta llegar al versículo 23, donde se encuentra desarrollados dos ideas opuestas, que es la paga del pecado y la dádiva de Dios. Entonces, lo que nos enseña Pablo en este texto, hermanos, es que el nuevo nacimiento y el pecado no pueden caminar juntos. ¿Aló? El nuevo nacimiento y el pecado no pueden caminar juntos. Si yo digo que yo soy un nuevo nacido, que yo soy un hijo de Dios verdadero, el pecado no puede caminar conmigo. Y si yo, otro punto que Pablo pone aquí, porque el número 1 es el nuevo nacimiento y el pecado no pueden caminar juntos. Número 2, el ser bautizado en Cristo nos libera completamente de la esclavitud del pecado, el cual por medio del pecado fue dejado atrás. Amén. Entonces, el ser bautizado en Cristo, hermano, nos libera completamente de la esclavitud del pecado, el cual por medio del pecado fue dejado atrás. Entonces, el bautismo tiene una significación decisiva para el cristiano,
Como Adán, Cristo representa a la humanidad. Entonces, recuerdan que nosotros, pues, en primera instancia, fuimos representados por Adán. Pero en el postrer Adán, que es Jesucristo, viene a darse toda la connotación de un nuevo nacimiento, de una nueva forma. Ahora, lo que les decía, que Pablo había dicho y argumentado que nosotros somos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, hermano. Esto simple y sencillamente implica lo siguiente, que antes de que Dios pensara en crear todas las cosas, ya también nosotros estábamos ahí. Y posiblemente a usted y a mí nos puede dar casi un colapso, nos puede dar casi con todo respeto, casi como una embolia, porque esto es profundo y es enorme y cuesta tanto creer. ¿Cómo? Dios estaba pensando en mí antes. Sí, dice que yo soy escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, esto es lo que nosotros necesitamos restaurar. Necesitamos una restauración, que nuestro pensamiento de verdad empiece a colocar como dice Pablo. Por eso es que Pablo decía, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo decía, pues, sí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque si no, nosotros no logramos entender esto. Y no es un asunto de entender, es solo entenderlo, es saberlo, es considerarlo y es presentarnos nosotros aprobados en Cristo Jesús. Hermanos, este tema es un tema precioso, es un tema de liberación, es un tema de restauración. Recuerde, la restauración de Dios inicia en la verdad, no en la circunstancia. Entonces, es la verdad que hoy nosotros tenemos que abrazar, amados hermanos, porque esto fue lo que nuestro amado Jesucristo hizo por nosotros. Esto fue lo que Jesús hizo por mí. Él me escogió desde antes del tiempo. Y aquí yo no estoy hablando de predestinación. Estoy hablando de que Dios en Cristo Jesús me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién es el escogido de Dios? Jesucristo. Jesús es el elegido de Dios. Jesús es el escogido de Dios. Y si yo estoy en Cristo, yo soy escogido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque mi Jesús amado desde antes de la fundación del mundo es uno con el Padre. Y así es como debemos de entenderlo. Hermanos, y ojalá no solo entenderlo, Dios nos dé la capacidad de creerlo y de vivirlo, porque esto traería una gran libertad a tu vida, a mi vida, a la familia y a la iglesia de Dios, y traería un comportamiento de santidad, y traería un comportamiento congruente con lo que la palabra dice y lo que nosotros somos. Seríamos personas diferentes. Habría tal congruencia en la iglesia, en la predicación, en lo que somos como creyentes, en nuestro comportamiento como esposos, como hombres, como mujeres, como jóvenes, como ancianos, como adultos, como iglesia, porque la congruencia está en esta parte de la restauración de Dios que viene, hermanos, en la verdad. Imagínense lo que es que yo esté clarísimo en que yo soy un hijo de Dios, porque nací de nuevo, y que no todos somos hijos de Dios, aunque todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios, pero esa verdad aún a nosotros nos está costando, aún al creyente muchas veces le está costando. Hay tres palabras claves en este comentario, en este tema de Romanos capítulo 6, que es sabiendo, considerando y presentar. Ven qué interesante, hermano, porque son tres palabras claves. Y yo espero que usted siga ahí atento, como siempre, tomando nota y que esté orando, hermanos. Orando, Señor, revélame esto, revélame lo que dice tu palabra, no lo que dice el pastor. No, lo que dice tu palabra. ¿Cuál es tu voz a través del apóstol Pablo? ¿Cuál es tu voz a través del apóstol, a través de las escrituras? Y ven qué interesante, hermanos, porque estas tres palabras son tres palabras que efectivamente aparecen, ¿verdad? De una forma muy particular en este texto. Vamos a ir con esta primer palabra, que es lo que Pablo habla de esta nueva identidad. Vean el verso 3, en 6:3. Vean, hablando sobre la nueva identidad en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, este tema es un tema de identidad. Otra vez,
Yo quiero que usted y yo estemos pensando en restauración, la restauración de Dios para usted como hijo de Dios, para usted como nuevo nacido. Porque en la medida en que yo entienda que soy un hijo de Dios, en la medida en que yo comprenda que soy un hijo de Dios, en la manera en que, en el punto de partida de que yo sé, por eso estas tres palabras, saber, considerar y presentar, son vitales. En la medida en que yo sepa quién soy, voy a considerar todo lo que el Señor dice de lo que yo soy y entonces me voy a presentar ante el mundo, ante mi vida, ante la sociedad, ante lo que yo soy, como aquel que realmente Él dice que yo soy. Por eso es vital, hermanos, es restauración de Dios que inicia en la verdad y no en la circunstancia. ¿Por qué, hermano? Porque la circunstancia pone en evidencia lo que hay en el corazón. Lo que la circunstancia hace es poner en evidencia lo que hay en el corazón. Si no, pruebe lo que digo, amado hermano, cuando hablamos de identidad en Cristo. Cuando usted y yo tenemos alguna circunstancia, andamos a veces en debilidad o en la parte carnal, sencillamente, entonces nosotros decimos por la circunstancia evidencia quién que realmente, digamos, está en mi corazón. Entonces, cuando ando mal, digo, no, es que yo estoy muy mal, no, es que yo soy un caso, no, es que ya, que va, no, ya yo no quiero mejor orar, es que esto es muy difícil, es que yo sé que va, a mí me cuesta mucho, por eso yo caigo y por eso me vuelvo a levantar y por eso tengo tantos problemas en mi familia y por eso tengo tantas circunstancias. Es porque la identidad en Cristo no se ha desarrollado. Es porque la circunstancia está poniendo en evidencia lo que hay en el corazón. Pero la circunstancia Dios la trae y no te la va a quitar y no me la va a quitar y no te la va a quitar. Hermanos, porque Dios, por medio de la circunstancia, va a cooperar, va a elaborar todo un asunto, hermanos, en donde usted y yo tenemos que entender que la restauración no empieza en la circunstancia, que usted pudiera cambiar la circunstancia, pero su corazón no cambiará cuando su circunstancia cambie, porque el corazón cambia cuando la restauración de Dios inicia con la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hermanos, esto es un texto que todos lo sabemos, a veces lo repetimos, pero no lo hemos comprendido a todas las luces. En ese verso 3, la identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, hermanos, estamos hablando del ADN. Hablando de identidad, hablamos de lo que realmente nosotros somos. Lo que usted y yo no podemos negar. ¿Quiénes somos? Nosotros no somos lo que decimos. Nosotros somos lo que proyectamos, lo que hacemos. Usted y yo no somos lo que decimos, nosotros somos lo que hacemos, porque en lo que usted y yo hacemos mostramos los frutos que de Dios están plantados en nuestro corazón. ¿Por qué usted cree que usted está conectado en esta noche? Porque usted sabe que usted es un hijo de Dios, porque usted sabe que la palabra de Dios es verdad, porque usted sabe que los hijos de Dios nos alimentamos a través de las escrituras. Por eso usted está ahí conectado, hermano. Por eso usted está ahí. Y eso es lo que a nosotros nos da la identidad. Nos da la identidad de ser cristianos, llamados hijos de Dios. Ahora, todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros, hermanos. Y esto es parte de toda esta verdad que necesitamos empezar a entenderla, a comprenderla, a trabajarla, hermanos, y a poder ponerla en evidencia sin que usted y yo nos llamemos a engaño. Porque yo también con todo esto tengo que ser muy fiel y muy transparente. Hermanos, el problema del pecado, que es lo que venimos anunciando y lo venimos compartiendo desde ahora, cuando Pablo empieza, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice, en ninguna manera, ¿verdad? Para nosotros eso tiene que ser vital. Y yo no puedo negar tampoco, entonces, que mi condición de humano, en mi humana debilidad, muchas veces yo caigo otra vez en el gran error o en el pecado. Y caigo en el pecado de una manera porque al final soy seducido y soy atraído y soy engañado, pero engañado por mi misma justicia, por mis propias formas, o engañado por el diablo que viene y pone pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Pero el que yo caiga en este pecado, el que yo en mi debilidad empiece a deambular en esas áreas de pecado, hermanos, no significa que es que el pecado sea mi problema,
porque el pecado fue tratado en la cruz del Calvario, de tal manera que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, y es lo que está diciendo en la nueva identidad en Cristo, que nosotros en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. ¿Aló? Ahora, todo esto, hermanos, a nosotros tiene que llevarnos con una voz de esperanza, con una voz de aliento. Usted no tiene que entender esto, hermanos. De primera instancia, usted y yo somos llamados a creerlo. No es por lo que usted entiende. Usted puede decir, ay, qué enredado, es que, ay, no, es que va con don, que difícil. No, hermanos, no. Es la palabra pura. Aquí estamos hablando pura palabra. Y la palabra tiene un entendimiento que Dios se lo va a dar a usted por el Espíritu Santo. Por eso yo digo, no es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que nosotros definitivamente, y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, Pablo nos está poniendo a nosotros en una condición en la que él dice, ustedes están han sido bautizados en su muerte. Nosotros vamos a ver qué es ser bautizados en su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, hermano, porque aunque parece preocupante que alguien malinterprete la vida cristiana, ¿verdad? Siempre es una buena señal cuando aparecen estas objeciones, porque hay gente que dice, no, el pecado vivirá con el hombre por siempre. No es cierto, hermanos. No, según la Biblia, eso no es cierto. Pablo dice en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? Nosotros no podemos vivir en el pecado. Entonces tenemos que empezar a hacer separaciones desde mi mente, desde mi corazón, desde mi ser interior, hermano. Recuerde esto, usted no es un pecador por los pecados que usted hace. Usted y yo somos pecadores porque desde el principio en pecado me concibió mi madre, porque desde el principio en Adán todos pecamos. No es por los pecados que usted comete, es porque usted y yo nacimos bajo una forma que es Adán, y Adán desobedeció a Dios, faltó a Dios, traicionó a Dios, fue infiel a Dios juntamente con Eva, y por lo tanto nosotros hemos nacido de Adán. Ahora, el nuevo nacimiento nos lleva a establecer entonces que hoy el pecado no es un problema, porque en Cristo Jesús el pecado no reina. Amén. Yo creo que sí, esto tiene que seguir siendo muy claro, y que tenemos nosotros que seguir trabajándolo y entenderlo de esa manera, por fe, hermanos. Ahora hay que entender. Don G. Sí. Don G, pero entonces, muerto. Perdón, aló. Otra vez, abre el micrófono. Perdón, Olguita. Ya lo abrí. Sí. No, que usted, bueno, que la Biblia dice muertos al pecado, ¿verdad? Muertos al pecado. Pero Ajá. recuerde que nosotros habíamos visto 4 tipos de pecado, ¿verdad? Ajá. Y el arbolito. Ajá. Entonces, ¿muertos a cuál pecado? Porque usted dice que uno puede, o sea, el pecado ya no se enseñorea más, Ajá. pero digamos, sin embargo, puede darse, voy a aclararme yo, puede darse un pecado individual, ¿verdad? Ajá. Pero Ajá. ya no se enseñorea cuál pecado no se enseñorea, porque el individual puede estar presente en mí. Ajá. Entonces, ¿a cuál pecado se refiere esa muerte? O sea, ¿es muertos al pecado cuál? ¿El original, el heredado, el colectivo? Ajá. Qué dicha que usted me hace esa pregunta, y gracias por las preguntas las preguntas siempre nos ubican y a nosotros, dónde estamos nosotros y a dónde queremos llegar es importante. Ok, recuerdan, habíamos visto eso, del pecado original, del pecado colectivo, del pecado personal. Cuando hablamos del pecado como tal, ninguno de todos estos en cualquier categoría se puede enseñorear de nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces manejamos, por ejemplo, en la parte del pecado original. Recuerda, el pecado original tiene que ver con aquella forma en la que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ¿verdad? Por eso Sí. pues venía y decíamos, bueno, en pecado me concibió mi madre. Este es el pecado que Jesús erradicó. Y Jesús erradica el pecado desde la raíz exactamente por esto mismo,
porque lo otro son la consecuencia de algunas cosas que como individuo yo puedo seguir haciendo. Una malformación, un mal pensamiento, Jesús inclusive le atribuye a falta de conocimiento, pero ninguno de estos se puede enseñorear de mí, ninguno de estos. Primero porque Ok, Jesús en la cruz del Calvario los llevó cautivos a todo, pero, todo el monje, pero pecado. con la muerte de Cristo en la cruz, lo que erradicó, al fin de cuentas, fue el pecado original que cometieron nuestros padres en el Edén. Ajá, Es que porque ese, ahí había habido separación del hombre con Dios, porque ajá, vivían en una relación, ¿verdad? ajá, Es ajá, más, no tenían conciencia de pecado. Nuestros primeros padres, antes de que hicieran la torta que se jalaron, no tenían conciencia de pecado, es ¿verdad? correcto. Ujú. Entonces, Jesús muere en la cruz y erradica del todo este tipo de pecado. Es Pero usted correcto. dice que también eh, en la obra de la cruz lo que hace es que también nos lleva a que no, en ninguna cuestión, ni siquiera el pecado individual, ni siquiera el pecado colectivo, ni el heredado, se va a enseñorear de nosotros. Ujú. Es correcto. Es- Entonces, pero sí puede darse manifestaciones, aunque no se enseñoree. claro, claro. Ese, Aunque, ese es el tema. El tema es que nosotros, por eso ya nosotros no, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. El problema del pecado no es que nosotros cometamos pecados. El tema y el problema del creyente empieza cuando se vuelve practicante del pecado. Entonces, una cosa es que en mi debilidad, por falta de conocimiento, porque el diablo me tentó, porque mi propia justicia y mi propia prudencia me hacen caminar en aspectos que no son el camino ni según Dios, ¿verdad? Que a los que yo estoy cediendo, que es donde yo dije hace un rato, tenemos que ser muy serios y tenemos que ser muy responsables de saber que hay cosas que yo hago que me son contadas por pecado porque conociendo lo que tengo que hacer no lo hago, por lo tanto me es contado por pecado. No es por desconocimiento, no es porque el pecado me está llevando cautivo a pecar, es porque yo en mi misma forma, en mi naturaleza, yo decido hacer aquello que no es lo correcto. Ese es el pecado en la parte individual, en la parte de la sociedad que también me envuelve, en la que yo muchas veces digo, ¿a qué importa? Sí, como ellos lo hacen, yo también lo hago. Pero el pecado no se puede enseñorear. Yo estoy dando libertad al pecado, porque el pecado en la cruz del Calvario quedó consumado. Entonces, la práctica del pecado es lo que realmente Dios dice que esto no es lo que nosotros debiéramos hacer. Es la voz de Dios a través del apóstol Pablo diciendo, no, el pecado no se puede enseñorear de ustedes. Por eso estas tres palabras que vamos a ver esta noche son muy importantes. ¿Por qué? Porque viene una que es considerar, otra primero es saber, después considerar y después presentarnos. Porque si nosotros logramos captar eso, hermanos, y tomarlo y llevarlo adelante, nosotros definitivamente tendremos una vida diferente como creyentes. Seríamos una iglesia poderosa en medio de todo esto. Vean la declaración de este hecho. Vean esta declaración. Y ahí está en pantalla. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es una declaración de un hecho. Esto no es algo que va a suceder. Esto ya sucedió. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros podemos creer esto así en realidad? Mira, yo he muerto al pecado, yo no puedo vivir en el pecado. Pero esto a nosotros se nos cae muchas veces cuando en la parte individual, en nuestro pecado individual o en la colectividad de la sociedad, nosotros empezamos a pensar como no piensa el Espíritu, como empezamos a generar pensamientos que no son los pensamientos de Dios y entonces nosotros nos embaucamos y caminamos como niños espirituales por donde va Vicente va toda la gente. Entonces, ¿de ahí qué importa? Vean cómo todo el pecado en el mundo, el pecado se pone en manifiesto en el mundo de una forma casi como de moda, como de moda. Vean, si ustedes ven los grupos minoritarios y algunos de ellos
¿verdad? En un momento dado se dispararon y antes era como oculto todo lo que hacían, pero de un pronto a otro se puso de moda que todo el mundo tenía que decir cómo era. A eso le llamaron salirse del closet. Entonces fue una moda. Y entonces después de eso salen otros grupos y salen otros. Y no falta el creyente que al final piense que de verdad Dios está de acuerdo con eso, porque todo el mundo lo está haciendo, y entonces diga, no, pues no importa. Y ya hoy tenemos aquí iglesias que permiten de manera abierta ese tipo de formas de vivencia que están en contradicción con la Biblia, a través de la voz de Dios. El apóstol Pablo mismo inclusive lo dice en el capítulo 2 de Romanos, diciendo, por lo cual eres inexcusable hombre, quien quiere que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque te juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Y él le dice, no, usted no puede menospreciar las riquezas de la benignidad y la paciencia y la longanimidad. ¿Por qué? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios conocen les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, es decir, todo lo que Él es, lo hace visible desde la creación del mundo, siendo entendidas en las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, idolatría, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, hermanos, vea que el asunto que Pablo genera aquí, que es un asunto de un pecado, que está a la luz del día, hermano. Usted hoy hasta en los anuncios de la pasta Colgate tiene que ver casi un acto sexual, porque la mujer se mete el cepillo de tal manera y de tal forma, perdón, pero todo se ha sexualizado, porque eso es lo que entonces vende, y entonces usted no entiende que tiene que ver los dientes con las piernas y la minifalda de la muchacha, o que tiene que ver el tema de que el hombre va a ir a estudiar, o que la persona se va a poner un suéter y lo primero que le muestran es un cuerpote y unas piernonas y toda la cosa, y ese hombre sale ahí casi chingo para anunciar un suéter. Es decir, vean cómo es, pero eso es lo que se genera. ¿Por qué? Porque se ha desvirtuado, porque así no nos hizo Dios, porque Dios nos hizo de una forma diferente, porque Dios nos hizo para apreciarnos. Y qué lindo es la parte del hombre, la mujer, qué lindo es el beso, el abrazo, las caricias, qué bonito, porque Dios lo hizo así y hay materia en la Biblia con respecto a esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? La perversión del hombre. La perversión, pero vea que cómo nos cuesta a nosotros creer las cosas de la Biblia. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A nosotros eso nos cuesta, pero a veces el pecado viene y toma forma en el creyente y el creyente empieza a deambular y a tener pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Pero nosotros no estamos sujetos ni estamos cautivos al pecado, porque el precio de Jesucristo ya fue pagado. Ahora, veamos otro aspecto, hermanos, porque el bautismo real, no el ritual. Y vean lo que Pablo dice también en los Gálatas. Vean lo que Pablo dice en Gálatas 3, 26, 27. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Vean qué declaración. Hay un bautismo real, no un bautismo ritual. Si yo he sido bautizado en Cristo, como lo dice Pablo en capítulo 6, ¿verdad? En verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad en vida nueva. Él dice, tenemos que vivir en vida nueva, no andemos ya en las concupiscencias, ya no andemos en las formas del mundo. Pablo en capítulo 1, ¿verdad? Lo hace notar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice, cambiaron su forma natural, aún la forma natural contra naturaleza.
contra la naturaleza, y se acostaron hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales. Es decir, que todo lo pervertieron de una manera tal. ¿Por qué? Porque el hombre no entendió que Dios vino de una manera tan particular, nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué? ¿Cuál es el bautismo? El bautismo en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados, es en su muerte, hermano. Y esta es la comprensión para una restauración. ¿En qué hemos sido bautizados? En su muerte. Cuando Cristo en la cruz del Calvario murió y dijo, consumado es. Hermanos, el tiempo del hombre terminó y empezó el tiempo del trono, de la gloria y del reino de Dios. El hombre ya no podía por sí mismo. Dios ha cumplido en Cristo Jesús de hacer todo lo necesario para que el hombre tuviera novedad de vida nueva y ser revestido de Cristo. Vea qué maravilloso, porque usted y yo no hicimos nada. Voy a poner... No he hecho nada, ¿verdad? Yo recuerdo una joven me dijo a mí un día, en algún momento me dijo esto, y me dijo, pastor, qué difíciles son las cosas de Dios, ¿verdad? Ella me decía, qué difíciles son las cosas de Dios. Y a ella le parece que Dios, ¿verdad? Y me decía, es que a mí me parece que Dios pide mucho, ¿verdad? Una buena joven, con un corazón muy sincero. Dice, pero qué difíciles son las cosas de Dios, y que a mí me parece que Dios pide mucho. Yo creo que ahí, inspirado yo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que creo que eso es, inmediatamente yo le dije, vea, a mí me parece que Él no pide mucho. Claro, veló los ojos, ¿verdad? Los dejó como en asterisco más o menos. Pues yo le dije, no, a mí me parece que Él no pide mucho. Y agregué, y eso fue lo que yo creo que el Espíritu me mostró y me enseñó, y yo le agregué y le dije, Dios no pide mucho, Él lo pide todo. Hermanos, aleluya, esa es una verdad que hoy me trae a mi corazón, a mi mente, es esto, es cierto. Para muchos Dios pide mucho, sí, es que usted no puede hacer, no haga, no coma, no toque, no es cierto. Dios pide, no pide mucho, Dios lo pide todo. Porque Él lo dio todo, porque Él sabe que cuando Él nos pide todo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, como evangélicos, Él nos está diciendo, yo les pido esto porque yo sé que eso es el camino a la tierra nueva y a los cielos nuevos, hermano. Es que Dios nos está pidiendo algo con un motivo, con una razón sobrada, suficiente, fuerte y poderosa. Porque Él dice, este es el camino a la vida eterna, este es el camino a la salvación, este es el camino a una eternidad, no una cosa pasajera. El dejar de andar en el pecado es un asunto pasajero. ¿Cuánto va a durar su vida? Y ahora con el COVID que anda matando por todo lado, todo mundo. Es decir, hermanos, ¿a cuánto va a durar tu vida? Lo más, lo que usted pueda llegar ahí, 100, 110, 108, no tanto, pero, ¿verdad? Pero estamos hablando de la eternidad, por eso Él nos pide todo, porque Él sabe que cuando entregamos todo, el camino a la eternidad es un camino que se abre, es un camino a una tierra nueva, a un cielo nuevo, a una tierra nueva, aleluya. Es vivir con Él, es un reino diferente, el reino que no será jamás conmovido, el reino donde el rey está plantado en autoridad, en poder, hermanos, y las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. Hermanos, si yo quiero eso, yo tengo que entregarle todo a Él. Pero por el placer de un minuto y un segundo, por el placer muchas veces de algo tan pasajero, hermanos, tan pasajero, que hoy si el mundo no quiere entenderlo, hermanos, es porque de verdad ya Dios no sé cómo quiere que nosotros entendamos. O Dios no sé, Dios tiene mil formas de hacernos ver, pero vea hoy, hermanos, ¿dónde están las economías del mundo? Ya no hablemos de su casa, del mundo. La economía del mundo está por debajo
Costa Rica está hundida en todo un montón de circunstancias económicas, sociales, políticas. El mundo está enredado, el mundo no sabe qué va a hacer con su economía, el mundo va de cabeza, los que eran ricos ya no son tan ricos, los que eran grandes ya no son tan grandes. Es decir, hermanos, ve cómo Dios ha venido a convulsionar todo por un microscópico bichín que anda por ahí de arriba y para abajo, del cual usted y yo tenemos que seguir cuidándonos, confiando en el Señor. Pero hermanos, vea cómo Dios puso de cabeza esto. Cómo permitió Dios poner de cabeza al mundo con algo tan insignificante. Pero el hombre no ha entendido, hermano. Vea todo lo que está aconteciendo. Si hay el coronavirus, ahora nos están diciendo, vea, tengan cuidado porque ya entramos en el asunto casi otra vez de pandémico con respecto a la parte de la gripe esta, que siempre se viene para este tiempo. Nos están diciendo, se está desarrollando el asunto del mosquito, del dengue, la gente está con dengue por todo lado, se nos olvidó cuidarnos del dengue por andar cuidándonos del coronavirus y por andar cuidándonos de la otra cosa, se nos olvidó que estamos en un momento de donde viene una gripe fuertísima y por otro lado en otros países del mundo el volcán se le ocurrió tirar ceniza, se llevó en rastra lamentablemente toda la economía de países y de un pueblo que es sembrador. Hermanos, por otro lado las inundaciones, el agua corre por los ríos, en otros lados, hermanos, los mercados están vueltos locos, por otro lado, hermanos, el asunto de la droga, hermanos, este mundo está vuelto de cabeza. Pero a veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere trabajar con nosotros. El método de Cristo. El método de Cristo. Vea Juan 14:20. Ahí está. Ahí se lo puse. Porque es otra parte de la voz de Dios a través ahora de Juan. En aquel día, dice Jesús, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Note eso, hermanos. Eso es glorioso. Esto es una de las grandes verdades. ¿En cuál día? En aquel día, cuando nosotros de verdad vivamos ya no conforme la práctica del pecado, sino vivamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Conoceremos que estamos, dice, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre. Note, hermano. Jesús dice, yo estoy en mi Padre. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Vean qué ecuación, hermanos, más fuerte y más poderosa. Esto, si nosotros lo logramos entender para una restauración que inicia con una verdad, tendríamos que decir, ay, de verdad, Señor. Bueno, Señor, si usted está en el Padre y yo estoy en usted y usted está en mí, entonces significa que todo lo que usted es soy yo. Todo lo que usted es soy yo. Todo lo que usted es soy yo. Porque si usted está en el Padre y yo estoy en usted y usted está en mí, lo que usted hace, lo que usted es, soy yo. Porque yo estoy en usted, porque usted está en mí y usted está en el Padre. Aleluya. Esta es una de las verdades eternas, profundas, hermanos, de recibir por la fe. Pero, hermano, ¿en aquel día, cuál día? En aquel día, en el día en que la revelación venga. En el día en que usted y yo aceptemos que hemos nacido de nuevo y que somos verdaderamente hijos de Dios. En el día en que yo camine entendiendo que yo lo recibí y como lo recibí, como el que venía del Padre, Él me hizo uno con Él. ¿Se acuerdan Juan 17? Para que sean uno, Señor. Dice, yo no oro solo por esto, sino por los que han de venir, por la palabra que ellos van a compartir. En ese día conoceremos que estamos, ustedes van a conocer. Bueno, nosotros hoy como iglesia necesitamos entender que Jesús trascendió, que en la muerte, como el apóstol Pablo dice, que nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, que también entonces hemos sido levantados juntamente con Él en su resurrección y que nosotros debieran de vivir la vida como creyentes resucitados en Cristo Jesús. Pero vea que a veces nos está costando y la andamos pellejeando por la vida, porque esto es muy duro, porque esto es muy difícil, porque a mí me cuesta, hermano. Claro, a usted y a mí nos cuesta. Pero ¿qué es lo que nos cuesta? Lo que nosotros de nuestra propia justicia y nuestra propia prudencia queremos hacer, porque creer es por fe. Y la fe se nos fue dada, hermanos. Pero tenemos que agarrarla y asimilarla, orar, clamar al Señor, hermanos. Sí, no hay almuerzo gratis. Yo tengo que negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo implica que es entender que yo en este día
conozco que yo estoy, que Jesús está en el Padre y que el Padre y que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí. Hermanos, esto es, recuerdan cuando Jesús vino, dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, recuerden, esa puerta no tiene una perilla por fuera. La perilla está por dentro. El que le abre, y yo entraré y cenaré con él. Y mi Padre y yo vendremos y cenaremos con él. Hermanos, ser uno en Cristo. Y esto es lo que Juan 17 dice, ¿verdad? Ser uno en Cristo. Sí, hermana. Quisiera decir una cosa. Pastor, yo quiero hablar algo. Yo tuve en una ocasión un accidente y estuve muerta y tuve una revelación de Dios, una voz audible, en donde Dios me decía, ve y diles que estoy cansado de ser el Salvador y quiero ser el Señor de sus vidas. Cuando el pastor dice, Él pide todo, Él quiere ser no solo el Salvador, sino el jefe, el Señor, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo, en todo tu ser. Amén. 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 Sí, amén, así es. Olguita preguntó algo, Olguita. Sí, don, es que con respecto al tema que estamos viendo en aquel día, Ajá. conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ajá. Pues una opinión es una pregunta que quiero que usted me la responda. Nosotros como iglesia, digamos, hablo por mí, como iglesia, ya llegamos a ese día. Sí, claro. Ya llegamos. Ya estamos ahí, y ya estamos en ese día, que conozcamos que estamos en el Padre y que nosotros estamos en Cristo. Sí, sí, porque yo siento que a veces, lo digo por mí, no hablo por nadie más, ¿verdad? Y usted sabe cómo soy yo como abierta y transparente, ¿verdad? A veces uno está caminando muy extraño, Jera. Hay pensamientos que vienen y dice que uno tiene que pensar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero a veces le vienen a uno pensamientos que no son los pensamientos que creo que el Señor quiere, porque si usted ve sus pensamientos, si usted los revisa, usted dice, eso no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Entonces, ¿cómo llegar? Y hablo yo como creyente, que yo conozco, que yo sé que Dios me rescató de mi vana manera de vivir, que hoy yo soy nueva criatura, ¿verdad? Que yo lo quiero vivir día con día porque quiero ir, como dice usted, creciendo, porque la restauración es un crecimiento diario, ¿verdad? Eso fue la impresión que me dio. Uno va creciendo, ¿verdad? Día con día. Pero ya habremos llegado a ese día en que nosotros como iglesia estemos tan seguros de que todo lo que hagamos está, las decisiones que tomemos, las acciones que hagamos, es porque estamos tan claros, estamos en Cristo Jesús y que estamos ahí seguros de que eso va a ser así para bien y no para mal. Es correcto. Sí, ve que el contexto de la voz de Dios también a través de Juan, en capítulo 14, y si ustedes se fijan ahí en capítulo 14, que leímos el verso 20, vea que el contexto anterior, y tal vez para no irme muy atrás en el contexto, porque en el contexto anterior es con Tomás, ¿verdad? Que está con una discusión con el Señor diciéndole, ¿verdad? Que cómo puede él saber el camino, ¿verdad? Más o menos lo que hoy estamos deliberando también. ¿Cómo sabemos el camino? Le dijo Tomás, pero en el verso 15 de 14, capítulo Juan 14, en el verso 15, vea lo que él le dice, que es el contexto anterior a verso 20 de 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Es decir, ya vino, para que esté en vosotros para siempre. ¿Ok? El Espíritu de verdad, la restauración de Dios inicia en la verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros
le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hay otra enseñanza que es con y que es en, pero otro día podemos compartir, pero no, sigamos en la lectura, verso 18. Vea qué impresionante. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces vean lo que dice. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y entonces vea lo que le dice el verso 20. Ahora sí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Inmediatamente, ¿dónde es que nosotros ya sabemos? ¿Dónde es que nosotros podemos decir estamos en este tiempo? En donde él dijo que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros sí le conocemos, porque mora con nosotros y está en nosotros. Es decir, que para este día, para que aquel día ustedes conozcan, es por el Espíritu. El Espíritu Santo lo único que dice es que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en Dios. Y que nosotros estamos entonces escondidos con Cristo en Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Ve que especial. Por eso yo digo, nosotros llegamos a ese día. Ahora, lo que usted coloca, hermana amada Olguita, es lo que posiblemente tenemos todos como vivencia. El tema es, ¿cómo es que yo voy a deshacerme de aquellas cosas que en mi humana debilidad muchas veces yo trasciendo y camino? Bueno, yo tengo que entender que debo cambiar mis pensamientos y colocar los pensamientos de Dios. Humanamente, racionalmente y naturalmente, yo soy quien elaboro mis pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si mi pensamiento no es bueno ni agradable, es porque lo estoy elaborando yo. Yo tengo que tener conciencia de esta verdad y decir, no, Señor, un momento, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Yo quiero comer de ti, yo quiero, Señor, entender que tus pensamientos son los que tienen que vivir colocados. Esto no significa en ninguna manera que yo viva momentos difíciles, no significa que yo no deje de vivir momentos de confusión, que deje de vivir momentos en donde a veces no sé cómo decir o qué hacer, o en momentos en donde me salgo de una manera inadecuada y digo algo inadecuado. Es decir, todo esto puede pasar. Pero yo tengo que volver y rectificar. El problema no es cuántas veces cae el justo, sino cuántas veces será levantado. Cuántas veces seremos levantados, pero con una conciencia clara de que no estoy en la práctica del pecado, sino que el pecado, como no se enseñorea de mí, yo no lo practico el pecado, sino que yo soy, por causa de mi humana debilidad, el pecado muchas veces toma ventaja, el enemigo toma ventaja, mis pensamientos toman ventaja. En el momento en que yo digo, para usar la palabra que decía la hermana Yamile, es decir, en donde el Señor sigue siendo solo mi Salvador, mis salvatandas, ¿verdad? Y no es el jefe, no es el rey, no es el Señor. Porque si así fuera, entonces yo tengo que tomar conciencia y decir, ok, Señor, yo necesito que usted me diga por dónde proceder y cómo hacerlo. Yo necesito entender, Señor, por dónde tengo que ir en esta decisión. Tengo que ver cómo es mi actuar, tengo que ver cómo es mi caminar. Y por supuesto, hermanos, todos de una u otra manera erramos, nos equivocamos, faltamos, nos cuestan algunas de las cosas, pero aquí está el gran reto. Por eso el apóstol Pablo nos está poniendo a nosotros que nosotros estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Porque si nosotros colocamos esta gran verdad de este saber, y aquí está el sabiendo, vea el sabiendo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Vea Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, note esto. El creyente debe saber. ¿Qué debe saber? Los hechos. Estos hechos están centralizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Estos hechos se centran en lo que Cristo ya realizó por su muerte y su resurrección, su obra terminada. Hermano, el énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo ya ha hecho. Esto es lo que yo tengo que saber.
que Jesús hizo una obra completa, que en Cristo el Espíritu es el nuevo ambiente del cristiano, que este es mi nuevo ambiente como cristiano, como creyente. Y yo tengo que empezar a entender que el pecado tiene sus maneras y sus formas individuales, colectivas, sociales, pero que yo tengo que discernirlo y no caer en la trampa, amado y amada hermana, no caer en la trampa diciendo, no es por lo que yo hice, es por lo que Jesús hizo. Jesús lo hizo, entonces es posible que ahora el pecado me toque a la puerta. Claro, el pecado, así se lo dice la Escritura. Aquí el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta, el pecado está a la puerta y llama constantemente. Satanás viene con las tentaciones constantemente y usted y yo seguimos tomando a veces decisiones en nuestra propia justicia, conscientemente. Ahí es donde tenemos que elaborar el conocimiento y la restauración de Dios que inicia con la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque vea que el viejo hombre hizo cosas que de verdad son cosas espantosas y que al final Dios hizo algo precioso y maravilloso, ¿verdad? No, tenemos que estudiar de dónde sale este viejo hombre, pero el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, ¿verdad? La palabra saber, por ejemplo, la palabra saber, Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debe tomar en cuenta, ¿verdad? Que no podemos ignorar el hecho, hay que creerlo. Porque vean el verso 3 de Romanos 6:3, vea que Pablo nos está indicando la voz de Dios a través del apóstol de saber. Dice, ¿o no sabéis que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, tenemos que saber esto. Esto hay que saberlo. Y saberlo entonces va a implicar, hermanos, que todos nosotros está sucediendo a todo aquel que es el verdadero creyente en Cristo. Los únicos que no han sido bautizados en Jesucristo son aquellos que no son salvos. Pero si yo soy salvo, yo he confesado a Jesús, yo soy una nueva criatura, hermano, yo he sido bautizado en Cristo Jesús y esto es un acto de Dios, el acto soberano de Dios en gracia, hermanos, porque el pecado como entró al hombre por uno, por otro tenía que salir y lo hizo por Cristo Jesús, en donde en la cruz del Calvario puso todos los pecados que estaban, toda el acta que estaba en contra de mí, la puso ahí. Y me libró de la muerte, me libró del infierno, me libró del pecado, me libró del diablo, me libró de la segunda muerte. Aleluya. Pero yo tengo que saberlo. Eso es una realidad. A veces la gente quiere saber más allá de lo que no debiera de saber y en lo que nosotros debiéramos de poner el énfasis es en saber qué fue lo que Jesús hizo por mí, hermanos. El bautismo en Cristo Jesús, hermanos. Esto no es el bautismo en agua, ¿verdad? Esto es el bautismo en agua, sino el bautismo en Cristo Jesús. Pablo en Romanos 6 aquí habla de un bautismo real, no de un bautismo ritual, hermanos. Y este bautismo real ocurre en el momento en que usted y yo, como individuos, como personas, ¿verdad? Llegamos y confesamos y vivimos hoy como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, en una salvación que es una obra sola que Dios puede realizar. El enemigo quiere engañarte diciendo, no, pues usted es el mismo, camina igual, habla igual, se viste igual, quiere las mismas cosas. No nos dejemos engañar, hermanos, porque nosotros no somos iguales. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el creyente tiene que tener su identidad, su ética, tiene que entender que hay que restaurar, sí, hablamos igual, nos peinamos igual, nos parecemos, pero nosotros tenemos una nueva forma, somos vasos de barro y el tesoro está en nosotros, hermanos. El bautismo en Jesucristo es mencionado en Gálatas también, en capítulo 3, a través del apóstol Pablo. Y el resultado de este bautismo es que el creyente está en Cristo, hermanos, que está en Cristo. Y la palabra bautismo viene de ese verbo que significa sumergir, bañar, zambullir, poner algo dentro de algo y así identificarlo totalmente con algo. Es decir, que el creyente ha sido sumergido en Jesucristo y ha sido puesto en el Hijo de Dios con un resultado, hermanos, que es lo que nosotros decimos es estar en Cristo. Y allí es donde ha sido puesto, ha sido colocado, ha sido instalado. Hermanos, por eso nosotros tenemos que referirnos siempre a nuestra posición en Cristo como creyentes.
Usted y yo tenemos que saber que nuestra posición en Cristo como creyentes tiene definición, hermanos. Que el bautismo me pone en Dios y el morar pone a Dios en mí, hermanos. ¿Escucharon eso? Bautismo. El bautismo me pone en Dios, me pone en Él, y el morar me pone a Dios en mí. Cuando yo moro, ¿verdad? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando yo moro en la intimidad de su casa, cuando yo moro en la contemplación de Cristo y en la contemplación de su obra, cuando yo como creyente me mido ante mis decisiones, pidiéndole al Señor guianza por su Espíritu Santo que se me dejó, como dice Juan 14, que se me dio de una vez y para siempre, porque estoy Él está con Dios, conmigo, en mí. Es decir, un día podemos estudiar esas dos formas, con y en, para que vean que de verdad hay cosas especiales que Dios ha hecho de una forma, hermano, que usted y yo no podemos tal vez todas entenderlas, pero que son verdad, son verdad. Estamos en Cristo, hermanos. Morar. El Señor predijo esta relación en Juan 14:20. Vosotros en mí, bautismo, y yo en vosotros, el morar de Dios en nosotros. Y Juan habla de esto de muchas maneras. Ahora, ¿en qué yo fui bautizado? Y quiero ir porque ya me cogió la hora aquí. Vamos, por lo menos los que estén ahí anotando, por lo menos 4 bautismos, para que ustedes y yo podamos verlo. Y después apenas llegué a saber, imagínense, yo quería ver las 3 palabras hoy, pero bueno, está bien, bendito el Señor. Vean, en 6:3, el primer bautismo, ¿verdad? Que si yo he sido bautizado en Jesucristo, significa que yo he sido. Y esto es verdad, hermanos. Usted fue bautizado en Jesucristo. Y esto significa para usted y para mí que lo que dice Romanos 6:3 es una realidad. Número 1, bautizado en su muerte. Yo he sido bautizado en su muerte, según Romanos 6:3. Según Romanos 6:4. Yo he sido bautizado en su sepultura. Ahí está. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Para qué, hermanos? Propósito. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ve? Que somos resucitados. ¿Para qué? Para andar en vida nueva. ¿Quién puede andar en vida nueva? Los que hemos declarado que Jesucristo no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor. Los que hemos declarado que Jesucristo me salvó de mi mala manera de vivir, que yo soy una nueva criatura y que Él está restaurando y que está trabajando conmigo y que yo voy también a poner mi parte porque yo soy una persona que trabajo juntamente con Él. ¿Por qué? Porque yo soy un participante activo de la obra de Cristo. Tercer bautismo aparece también en 6:4-5, porque yo he sido bautizado en su resurrección, que es lo que dice 6:4-5. Nos dijo en 4, y vea el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, hermano, esto no es un asunto, es más, se lo voy a poner así. Si usted lo cree o no lo cree, para Dios esto no es un problema. Así es como Dios lo hizo. Usted y yo somos bautizados en Jesucristo y por lo tanto, número 1, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en su sepultura, hemos sido bautizados en su resurrección. Y número 4, hemos sido bautizados en su cuerpo, que es la iglesia. Y eso aparece en 1 Corintios, y si gustan me acompañen ahí para ir cerrando esta noche. 1 Corintios 12:13, para que vean otra vez la voz del apóstol Pablo, la voz de Dios a través del apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, nos dice que nosotros, 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, nos dice cómo hemos sido bautizados en el cuerpo. Estamos ahí, 1 Corintios, sonaron las hojitas,
12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos, ¿quiénes son todos, hermano? Dígalo, a todos, pero otra vez dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese es el bautismo en el cuerpo de Cristo, hermano. Y vean lo que dice el verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Recuerda, hermano, usted fue bautizado en Cristo. Por lo tanto, usted está bautizado en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su cuerpo, que es la iglesia. Esto es lo que hay que saber. Este es el primer momento en lo que yo tengo que entender que yo debo de saber. Porque también Pablo en Romanos 6:9, y véanlo ahí, 6:9, sabiendo, ¿qué dice? Sabiendo, vea otra vez, ¿a dónde aparece sabiendo? En 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué aparece en 6:9? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos. Esto es fascinante que nosotros lo entendamos, porque después de saber, necesitamos entrar a la segunda palabra, que es considerar, y después llegar a la tercera palabra que hemos dicho esta noche de las tres palabras, que es presentarnos. Hermanos, ya es la forma activa. Estas dos, la primera, considerando, que es saber. Saber es lo que Él hizo por mí. Considerar es que yo me tome. Esta palabra es considerando, implica, hermanos, y ahí en verso 11 lo dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, léalo. Ahí está en 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si yo estoy muerto al pecado, el pecado no se puede enseñorear de mí. Considerar es un término, es un término que tiene la connotación contable, considerando. Si usted sabe cuánto anda en su billetera, considera que usted le alcanza para comprar, bueno, usted lo compra. Considerando es un término que tiene que ver en esta materia económica, en esa materia contable, considerando. Y Pablo lo primero que me va a decir en considerar es, considérese muertos al pecado, pero considérese vivos para Dios. Aleluya. Hermanos, la noche se nos ha ido, pero yo espero que el Señor venga con restauración y que tiene que iniciar con esta verdad. Hermanos, no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar, que nadie nos engañe. La voz de Dios es que no seamos engañados, ni por estas cosas que muchas veces en nuestra humana debilidad, a veces las caminamos, las trascendemos, pero que Dios nos está diciendo hoy, y nos ha dicho siempre a través de la Escritura, hermanos, que necesitamos ver que Él está ahí, que Él ha hecho una obra preciosa y que el que empezó en nosotros la buena obra, la concluirá hasta el día de Cristo. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia, centro de enseñanza y discipulado, una iglesia con propósito, una iglesia, Señor, a la cual tú nos has llevado por puro afecto y puro amor. Sabemos que no tenemos toda la verdad, la queremos buscar, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y yo oro para que cada hermano que esta noche se pudo conectar, y aún los que no pudieron conectarse, y reciban de ti la bendición, y que reciban de ti, y que recibamos de ti todos este saber, hermano. Que nosotros sepamos, Padre, en el nombre de Jesús, qué es tu obra tan especial y tan preciosa, y que luego vayamos a considerar lo que realmente hiciste para tomar acción de presentarnos aprobados en Cristo Jesús, para poder vivir una vida de restauración en ti, de crecimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, trae por tu Espíritu Santo la revelación de tu palabra, la voz tuya a través del apóstol Pablo, que llega a nosotros hoy, Señor, para poder tomar conciencia y considerar
y poder tomar, Señor, de verdad, este conocimiento de saber lo que hiciste por nosotros. Te damos honor, honra y gloria esta noche, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Bendito el Señor. No nos dejemos Amén. engañar, hermanos. No nos dejemos engañar. Tenemos que saber quiénes somos, porque así vamos a vivir. Cuando usted sabe quién es, usted sabe por dónde vive.